Pues ahora presento a Ana, Ana Isabel Pérez. Ella es directora del área de compliance de G-Partner. Es doble licenciada de Administración de Empresas y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. La señora Pérez es miembro del Comité de Expertos de AENOR, que ha elaborado las últimas normas publicadas en materia de sistemas de gestión de compliance y canales de denuncia y cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación, mantenimiento, auditoría y certificación de sistemas de compliance en empresas, así como asesorando en materia a comités de cumplimiento y compliance officer. Así que, Anita, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Mabel. Buenas tardes, buenos días a todos, según el lugar del mundo en el que os encontréis. Me ahorro mi presentación porque ya Mabel os ha hecho una breve introducción sobre mí. Hemos preparado una breve presentación para que nos sirva un poco de guión y que todos la tengáis en pantalla. Procedo a compartirla para que la tengáis a vuestra disposición y nos ponemos ya directamente en materia, ¿vale? Nosotros vamos a entrar ya más de lleno en todo cuanto tiene que ver con los sistemas de gestión de compliance y su implementación. Entiendo que ya estaréis visualizando mi pantalla. Si hubiera cualquier error, por favor, hacedmelo saber. Arrancamos. Mi ponencia va a centrarse mucho en lo que veis en pantalla, ¿no? Que es un poco los sistemas de gestión de compliance penal y todo cuanto tiene que ver con su implementación en un mundo globalizado, en un mundo en el cual las empresas operan en distintos países, bien porque tengan allí filiales o bien porque sus principales clientes estén ubicados en diferentes regiones, así como todo el impacto que tiene la tecnología en este tipo de sistemas de gestión de compliance de cualquier tipo en general y también, por supuesto, de compliance penal. Voy a dividir mi presentación en 4 bloques, ¿vale? Un primer bloque muy centrado en lo que es la implementación de un sistema de gestión de compliance. Me consta que muchos de los aquí presentes ya habréis escuchado hablar de esto, pero sí que entiendo que es un muy buen punto de partida para aquellos que nunca hayan oído hablar de estos temas y, bueno, para aquellos que sí que ya tengan algún tipo de conocimiento, haceros llegar nuestra experiencia aquí en España, que viene a ser equiparable a cualquier país de Europa, en cómo hacemos nosotros aquí nuestros sistemas de gestión de compliance, por si también fuese de vuestra utilidad y para que también nos sirva un poco de punto de partida y de referencia de los siguientes apartados, que, como veis en pantalla, serán qué valor nos aporta todo esto del compliance en general y de disponer a nivel interno de un modelo de compliance, ¿no? Al final, elaborarlo porque sí, porque nos lo marca una ley o nos lo exige una legislación o nos lo está pidiendo un cliente y que sea un papel mojado no tiene ningún sentido ni ningún valor. Al final tenemos que buscarle el fin real de todo esto, ¿no? Que es el autocontrol, la autorregulación, ¿no? El control interno para minimizar riesgos de cualquier tipo y, sobre todo, prevenir el fraude, evitar que pase, que si pasa por lo menos se quede de ventanas para adentro, como decimos por aquí, y podamos corregirlo a nivel interno de una forma rápida, ágil y antes de que nos estalle un escándalo muchísimo mayor. Seguidamente veremos lo que decía al inicio, ¿no? Cómo tratar en un mundo globalizado en el que nuestras empresas no tienen fronteras, por suerte, a día de hoy, la implementación de estos tipos de sistemas. Lo decía uno de los panelistas anteriormente, al final la legislación de cada país es enormemente distinta. Hablemos del caso mexicano, ¿no? Que tienen más de 30 códigos penales federales. Bueno, pues cómo compaginamos tantas distintas legislaciones para poder montar un sistema de gestión de compliance integral que nos valga para todas mis compañías de grupo o bien que me valga para mí, que estoy localizada única y exclusivamente en un país, pero mis clientes son todos de fuera de mis fronteras, son todos clientes internacionales. Y como adelantaba, cerraré mi ponencia con un poco cuáles son las principales tecnologías que nosotros estamos aplicando en nuestros clientes en el día a día para ayudar al compliance. Al final la tecnología, todos lo compartiremos, en alguna medida nos mejora la vida. También sería bastante discutible este punto, pero no es objeto de la jornada de hoy. Pero bueno, en definitiva el objetivo de la tecnología es mejorar nuestra vida, ¿no? Pues en compliance el fin es el mismo. Al final permite elevar los niveles de cumplimiento de una forma más ágil, más eficiente y al final pues nos facilita la vida, sobre todo a nivel de gestión. Y bueno, os contaremos un poquito nuestra experiencia en este ámbito aquí a nivel europeo por si es de utilidad para las empresas que estáis ubicadas en la zona de Latinoamérica. Arrancamos, como decía, con este punto de partida de
partir, ¿no?, de cómo implementar estos sistemas de gestión de compliance, ¿vale? Compliance, como todos sabemos, es cumplimiento normativo. Podemos hablar de cualquier tipo de cumplimiento, desde cumplimiento penal, cumplimiento de protección de datos, cumplimiento de normativa laboral, de normativa fiscal, de normativa medioambiental. Podríamos hablar de muchísimos tipos de cumplimiento. Lo cierto es que lo más común es el compliance penal y el compliance en materia de prevención de la corrupción. Pero lo cierto es que lo que yo voy a exponer hoy aquí es replicable a cualquier tipo de bloque normativo o de obligación de cumplimiento. Os vamos a trasladar, como decía, este punto de partida, cómo aquí en España, y nos consta que así lo hacen nuestros vecinos de Europa, implementamos estos sistemas de gestión de compliance de cualquier tipo o en particular penales, y qué cuestiones sí o sí debemos tener en cuenta y cómo nosotros las estamos abordando. Para nosotros es fundamental que estos sistemas de gestión de compliance, precisamente para que no sean papel mojado y tengan una utilidad y aporten valor a las entidades, estén hechos a medida de sus circunstancias. Es decir, tienen que adaptarse a sus características, a sus casuísticas, a sus riesgos. No podemos usar modelos estandarizados, no podemos hacer copia y pega del modelo de otra empresa, ni aun siendo de mi mismo sector. Porque efectivamente, si hacemos eso, sería un papel mojado, porque no estoy tratando mi exposición real al riesgo, no estoy controlando mis posibles amenazas. Entonces, para ello, para hacer un traje a medida de cada empresa y poder ajustar sus riesgos, sus controles, sus políticas, tenemos que analizar el contexto de esa entidad, tanto interno, trabajadores, líneas de negocio, productos, servicios, ubicaciones geográficas, la misión, visión, principios éticos de cada entidad, ¿vale? Que sería toda esa parte de contexto interno, como también, por supuesto, el contexto externo. ¿En qué sector opero? ¿Cuál es la tecnología de los sectores, ubicaciones geográficas en las que yo me estoy moviendo? ¿Qué legislaciones me aplican? Solo una, cientos, como viene siendo un poquito la tendencia, ¿no? Una vez que yo tenga claro mi contexto y sepa en qué entorno me estoy moviendo, podré implementar un sistema de gestión de compliance adaptado a mis circunstancias. El segundo punto fundamental, inventario de controles corporativos existentes. Al final, el compliance no trae cosas nuevas, y entendedme esta expresión, ¿no? Que como decía el compañero, hacer las cosas bien debe ser algo innato, ¿no?, a los profesionales, y al final las empresas, por su propia filosofía y su propio funcionamiento empresarial, ya tienen controles implementados. Lo diga el compliance o no lo diga, ¿vale? Ya tenemos unos controles. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros cuando arrancamos una implementación de un sistema de gestión de compliance? Veamos esos controles que ya existen, estén escritos, sean verbales, sean preventivos, sean correctivos, sean detectivos, sean como sean, veamos qué controles tenemos ya implementados, identifiquémoslos y listémoslos, hagamos un inventario de controles. Solamente de esta forma podré saber realmente cuál es mi estructura de control y podré saber si mis controles son suficientes para cubrir todos los riesgos a los que estoy expuesto, o, por el contrario, hay controles que tengo que tener sí o sí y no tengo absolutamente nada al respecto, o bien tengo que mejorar los controles que ya tengo implementados. Entonces, al final, me permite hacer un plan de acción. Sé de qué situación parto, totalmente ajustada a mi situación personalizada, propia e individualizada, y puedo preparar ese plan de acción de todo lo que tendría que hacer para cubrir las posibles amenazas, riesgos latentes sobre mi entidad. Al final, esto tiene muchísimas ventajas para las empresas. Un bloque a nivel interno, porque al final prevengo fraudes que me puedan hacer perder grandes cantidades económicas y sufrir bloqueos operativos, como pueda ser el típico caso de un empleado que me esté literalmente robando, porque bien, por ejemplo, a través de la tarjeta de la empresa está costeándose su vida personal, o bien a nivel externo. Es decir, nos aporta dar a entender al cliente, al proveedor, al socio, al inversor, que somos una empresa autorregulada y con un control interno fuerte, sólido, rotundo. Pongo un ejemplo, cuando vamos a trabajar con un proveedor y ya hemos formalizado la relación contractual y ni siquiera nos envía un contrato, mi sensación como cliente es, oye, no vamos a firmar nada, ni siquiera hay unas condiciones generales de contratación, no hay ningún documento donde establezcamos cuál es tu responsabilidad y cuál es la mía. Al final me da la sensación de falta de control, y eso no nos lo podemos permitir ante ningún tercero, ¿no? Entonces, saber qué tengo implementado a nivel interno, tenerlo identificado, evaluado, auditado y tener mi plan de acción de lo pendiente me da control, me da capacidad de saber mis riesgos.
Alineado con este punto, políticas corporativas. Igual, el compliance nos lo exige, ¿no? O sea, regulemos lo que esperamos de nuestros empleados y de los stakeholders. Pero al final también es algo muy lógico, ¿no? Al final entiendo que toda entidad debiera tener un código ético y de conducta que para mí es un poco como la Constitución o la Biblia, donde deje claros sus principios, sus valores, lo que espera de sus empleados, ¿no? Y si, por ejemplo, prohibimos el acoso o prohibimos el conflicto de interés o prohibimos la corrupción, en ese código ético debe de existir una política corporativa que desarrolle de forma muy exhaustiva y extensa esa prohibición del acoso. Es decir, tendré que tener un protocolo de prevención del acoso, tendré que tener una política de compras, una política anticorrupción, una política de regalos. Solo así puedo informar y formar a mis empleados de lo que espero de ellos, solo así puedo autorregularme y solo así podré sancionar si hay incumplimientos de estas políticas. Fundamental, punto 4, para nosotros el corazón de los sistemas de gestión de compliance y es el análisis de riesgos. Aquí, de nuevo, podemos hablar de cualquier tipo de incumplimiento. El riesgo puede ser penal, si estamos hablando de delitos, pero puede ser un riesgo corporativo de cumplimiento de seguridad de la información o de protección de datos o del ámbito que sea. En cualquier caso, tener claro mi contexto interno y externo en el que opero, tener claros qué controles y qué políticas tengo ya, me va a dar una foto muy potente de a qué amenazas me estoy exponiendo. Para el análisis de riesgos siempre recomendamos usar estándares internacionales de valoración. Nosotros nos basamos normalmente en un tema de probabilidad por impacto, ¿no? Multiplico la probabilidad de que se materialice el riesgo por el impacto que como empresa me supondría y obtengo un riesgo al respecto de ese escenario de riesgo concreto. Y además lo analizamos desde dos ópticas. El riesgo inherente, bruto, el riesgo puro al que se enfrenta la empresa ante esa posible amenaza, dando por hecho que no tenemos ningún control y lo comparamos con el riesgo residual, el neto, el riesgo que tiene realmente esa empresa teniendo en cuenta toda esa estructura de control que comentábamos en los apartados 2 y 3. Me da una foto de mi compañía absolutamente real. Al final, entre comillas, entendedme la expresión, sacar los trapos sucios siempre que se queden en casa es una enorme ventaja competitiva para nosotros, porque me va a permitir establecer planes de contingencia, planes de acción para minimizar mis riesgos y, por tanto, todo el impacto reputacional, económico y a nivel de marca que esto me podría suponer. Punto importantísimo también, tener controlados a mis socios de negocio. Luego lo vamos a ver un poquito más de detalle en la parte del software. Al final, nuestros stakeholders, con los terceros con los que nos relacionamos, también nos pueden causar mucho daño. No solamente es el daño de no tener un control interno que nos pueden causar nuestros trabajadores, sino el socio con el que hacemos una alianza estratégica también nos puede causar muchos daños reputacionales. Y aquí, al final, tenemos que tener controlados tanto al tercero de turno proveedor con el que me estoy relacionando, pues identificar este tercero, hacer un análisis de los posibles riesgos que tiene este proveedor y en caso de que entendamos que el riesgo es medio, alto, aplicar medidas de diligencia debida para el mismo, que pueden ser pues auditorías, firma de clausulados, seguimiento periódico del contrato o lo que cada empresa determine. Pero ojo, por supuesto también hay que tener en cuenta a los clientes y esto me consta que posteriormente será tratado por uno de los compañeros y aquí al final la medida de diligencia debida principal es el famoso Know Your Client, tan famoso en el lavado de activos que aquí denominamos blanqueo de dinero. Más cuestiones críticas que aplicamos en España cuando, y ya digo en Europa, por ejemplo Italia es igual que nosotros en todo y me consta que todos nuestros vecinos europeos, pues más cuestiones que tenemos en cuenta cuando implementamos este tipo de sistemas. Las medidas de diligencia debida, que tienen que ir, como decía hace unos segundos, enfocadas al proveedor y al cliente, pero ojo, también al trabajador. Tengo que implementar controles sobre nuevos trabajadores. Al final, no se me puede escapar la contratación de una persona que a lo mejor esté condenada por corrupción, ¿no? Tengo que valorarlo y saber qué voy a hacer con este perfil si le quiero contratar o no. Así como tengo que tener controladas aquellas personas más expuestas a riesgos. No es lo mismo una persona que está estudiando y que hace unas prácticas en mi empresa o una persona con un perfil más administrativo que, por ejemplo, el CEO, el director de compras, el director comercial. Estos perfiles están mucho más expuestos a riesgos y, por tanto, las medidas de diligencia debida deben ser diferentes.
Importantísimo también canales de denuncia, sistemas de comunicación internos. Esto, como sabéis, originario del mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, también los australianos fueron los pioneros en esto. Al final debemos de tener sistemas de comunicación internos, confidenciales, anónimos, garantistas, que protejan al denunciante, que garanticemos la no toma de represalias, protocolos que regulen cómo vamos a gestionar las investigaciones. Esto es fundamental. De hecho, es uno de los principales elementos de prevención de riesgos y de monitorización en cualquier compañía de cualquier país del mundo. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos muchísimos clientes que tienen canales de denuncia implementados porque se los piden sus clientes americanos. Pero en cualquier caso, lo pidan o no los americanos, desde luego que cualquier entidad que quiera tener un buen monitoreo de sus riesgos debe tener estos instrumentos denominados canales de denuncia, whistleblowing system o como a cada entidad lo quiera denominar. Y los dos últimos puntos también críticos. Regímenes sancionadores. De nada me sirve tener las mejores políticas, los mejores códigos, los mejores controles si alguien lo incumple y no pasa nada. Tengo que sancionar el incumplimiento. Me da igual que sea el CEO o un miembro del comité de dirección. También deben ser sancionados para garantizar la eficacia y, sobre todo, dar ejemplo al resto de miembros de la organización. Fundamental también todo esto para fomentar la cultura de compliance. Por lo menos aquí en España, jueces, fiscales, tribunales, es lo primero que fiscalizan. Cuando llegan a una empresa, en una inspección o en un posible pleito, juicio, piden, oye, ¿cuántas acciones formativas has hecho a tu gente? ¿Cuánto de informados están en todas las políticas internas que tenemos? ¿Saben que hay un código ético? ¿Saben que hay una política de regalos? ¿Saben qué medios tienen para comunicar irregularidades? Es el corazón junto con el análisis de riesgos del sistema de gestión de compliance, ¿vale? Y, por supuesto, un compromiso por parte de todos de ser cada día más buenos, como decía el compañero, de que al final tiene que haber una mejora continua. O sea, esto no puede ser un papel mojado de una foto estática que hagamos en un momento del tiempo y guardemos en un cajón. Tiene que haber una actualización y una mejora permanente y constante, porque las empresas sois vivas, estáis en constante movimiento, avance y por suerte, en muchos casos, crecimiento. Y el compliance tiene que ir de la mano, tiene que cambiar a la vez que cambian las empresas y sus procesos. Y fundamental, hay una figura muy común, tanto aquí en Europa como con los países de Latinoamérica, que es ese oficial de cumplimiento, compliance officer, que es un poco el responsable de todos estos sistemas de gestión de compliance, que tiene que tener esa autonomía e independencia para poder reportar lo que estime pertinente a los órganos de administración. Esto un poco como punto de partida, me ha llevado bastantes minutos, pero sí que quería que tuvierais esa foto de cómo trabajamos aquí en España estas cuestiones. Pasando directamente al bloque 2.2, esta globalización que os comentaba. Bueno, disculpadme, antes, importante, no quería dejarme este punto atrás. ¿Qué aporta el compliance? ¿No? Ya os he adelantado muchos puntos, ya hemos ido comentando bastantes, pero bueno, vamos a bajarlo un poquito más a la tierra. Al final, disponer de este tipo de sistemas de gestión nos da control. Y el control nos permite reducir responsabilidades, tanto para la empresa como para los trabajadores directivos y administradores. Me da igual que la responsabilidad sea penal o sea administrativa, que sé que, por ejemplo, según el país de Latinoamérica en el que estemos, en algunos casos se consideran penales, como pueda ser, por ejemplo, en el caso de México o Chile, y otros son responsabilidades administrativas, como por ejemplo puede ser el caso de Perú. Me da igual el tipo de responsabilidad. Tener estos sistemas me las minimiza hasta el punto de poder llegar a eliminarlas en su totalidad, tanto las de la empresa como la de los directivos y restantes trabajadores. ¿Esto a qué me lleva? A reducción de sanciones. Al final, sanciones son pérdidas económicas para todos y, por ende, posibles pérdidas operativas en la entidad. Muy importante también, hacer este tipo de sistemas nos permite captar talento y retenerlo. Hoy en día nadie quiere trabajar en una entidad corrupta, en una entidad en la que hay leyendas sobre posibles blanqueo de capitales, lavados de activos. Nadie quiere trabajar, o al menos nadie de los que quieran estar en los buenos somos más, quiere trabajar en este tipo de entidades. Entonces, al final, por un tema también de captación, de retención de talento, de imagen, de reputación,
estos sistemas vienen muy bien y nos dan esa solidez que necesitamos para poder mantener nuestra reputación limpia y pulcra en el tiempo. Os comento lo que está sucediendo aquí en España. Ya son tales las exigencias que, por ejemplo, para ser proveedor de una gran empresa, la mayoría de ellas ya están homologando en términos de compliance a sus proveedores. Les piden códigos de conducta, les piden modelos de compliance, de integridad, hasta el punto que les piden la evidencia de haber formado a sus trabajadores. Al final, esto del compliance nos lo está demandando el mercado y si queremos operar a nivel internacional, sí o sí lo necesitamos. ¿Qué más nos aporta el compliance? Nos permite reducir amenazas, nos permite reducir riesgos y, en definitiva, minimizar el posible fraude empresarial. Ayer tenía una reunión con un cliente en una filial en la que solo tenían un trabajador, no tenían ni idea de todos los posibles conflictos de interés que estaban teniendo allí, todos los sobrecostes que estaban pagando en contratación de proveedores por culpa de esta persona, ¿no? Es un fraude contra la empresa, es un perjuicio económico directo, estamos perdiendo dinero, ¿no? Es muy fácil de solucionar, hubiera sido tan fácil como tener una política de conflictos de interés y haberla auditado. Bueno, pues esto nos lo aporta el compliance, ¿no? Esa estructura de control y esa posibilidad de auditar todo lo que tengo. Y como digo, al final mejora en la gestión de recursos, minimización de riesgos y, bueno, un poco un tema puramente cultural. Entramos ya en la parte de globalización que me había adelantado antes. Creo que es lo más interesante, ¿no?, de la presentación junto con la parte de tecnología. Al final vivimos en un mundo 100% globalizado a día de hoy. Sacaba justo el dato de los países con soberanía en el mundo y son 194 países, o sea, casi 200 países, cada uno con su propia legislación. ¿Cómo hacemos, no?, un sistema de gestión de compliance que en todos estos países nos permita darles alcance, ¿no?, cubrir todas las filiales? Por ejemplo, imaginemos una multinacional que tiene sede en Colombia y sus filiales están alrededor del mundo, ¿no? Pues, ¿cómo hago un sistema de gestión de compliance que me abarque todas mis compañías? Bueno, desde luego, en primer lugar, es un absoluto reto, ¿no? Es algo complejo y bueno, luego después de mí viene Javier Bertolá, desde luego que es un reto, ¿no?, para quien se encargue y sea responsable de este tipo de sistemas. Pero bueno, dicho esto, hay solución y nosotros ya llevamos muchos años implementándolas en los clientes. Si, por ejemplo, lo bajamos al compliance penal y nos fuésemos al caso concreto de los países que veis en pantalla, somos muy distintos y a la vez muy iguales. Y me explico. Por ejemplo, en España, en Italia, en Chile, tenemos un régimen muy parecido, ¿vale? Al final, en Panamá también. Hay una lista de delitos de los que pueden responder las empresas y nos exigen modelos de prevención penal. En otros países puede que sea un tema puramente administrativo, pero también nos exigen modelos de compliance, de integridad, de ética. Entonces, por mucho que el código penal de cada país, por ejemplo, si lo llevamos, como digo, al ámbito penal, sea distinto y en Colombia el delito fiscal sea por una cantidad diferente a lo que marca el delito fiscal español, a nivel de compliance, insisto, con independencia de que sea una responsabilidad administrativa o sea penal, las exigencias son muy similares. Todos hablamos de modelos de integridad, de modelos de ética, de oficiales de cumplimiento, todos hablamos de lo mismo, en los mismos términos. Que lo que hay detrás sea una tipología distinta de responsabilidad, una tipología distinta de delito, bueno, posiblemente, y habría que hacer un análisis ahí más exhaustivo, pero al final, a nivel de compliance y de gestión, los elementos son transversales prácticamente en todos los países del mundo y los que aún no tienen nada en estos temas tienden a ello. Y la tendencia es a que todos tengamos estos modelos de compliance. Dicho esto, ¿cómo podemos montar, diseñar, implementar un sistema de gestión de compliance que nos cubra, como digo, a todas las filiales que yo tengo alrededor del mundo? El cliente con el que estaba ayer tenía 17 filiales, muchas en Latinoamérica, otras por India, distribuidas por los 5 continentes. ¿Qué propuesta lanzamos desde G-Partner y GFA para este tipo de compañías? Pues bien, usar estándares internacionales, ¿vale? Estándares ISO, en el caso español lo bajamos a un estándar UNE, pero bueno, a nivel internacional, que es lo que importa, estándares ISO. Son 100% internacionales, globalizados, aplican a una empresa que esté en China, como la que esté en Japón, como a una empresa española. Nosotros os ponemos aquí los 5 sobre los cuales pivotan nuestros sistemas de gestión de compliance, que son los 437 que veis en pantalla, compliance, corrupción, canales éticos y buen gobierno, y para la patita de los riesgos, la ISO 31000 de Risk Management. Al final, aplicar estos estándares nos permite hablar en el mismo idioma.
me da igual el país, todos hablamos en el mismo idioma y con los mismos índices de cumplimiento, lo cual facilita enormemente las cosas. Como veis aquí en pantalla, os hemos trasladado a esta imagen un poco lo que marca la norma ISO 37301 sobre Compliance Management System, en la cual se establecen qué requisitos, ¿no?, deben tener estos sistemas internacionales de compliance. Si os ponéis a verlo en detalle, luego tendréis oportunidad cuando queráis volver a ver la grabación. Todo lo que aparece en pantalla más o menos es lo que yo os he contado al inicio, ¿vale? Al final me da igual cómo lo hagamos en España. Lo cierto es que en España, en Europa y en el mundo, si seguimos un estándar internacional, trabajamos bajo los mismos parámetros y los mismos elementos. ¿Cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo llevarlo esto al sistema puro y duro? Para que lo entendáis mejor. Nuestra recomendación, nuestra propuesta, ¿cuál es? Elaborar un único sistema para todo el grupo empresarial, un mismo sistema de gestión de compliance que cubra todas mis empresas con independencia de su localización. Asimismo, las políticas corporativas y los controles de alto nivel también serán los mismos para todas las empresas de mi grupo empresarial. Es decir, mismo código ético, misma política de regalos, misma política de conflictos de interés, misma política de compras. Me da igual estar en Perú que en Nicaragua que en Portugal. Mismas políticas corporativas y controles de alto nivel para todos. Igual, mismas acciones de sensibilización, comunicación, formación. Al final, el mensaje es igual para todos y es ser éticos, ser cumplidores y ser diligentes. ¿Que puedo diferenciar casuísticas, colectivos según el caso? Estupendo, pero hay una parte troncal que el 80% es común para todos y podemos utilizarlo igual en cualquier país del mundo. También recomendamos, proponemos mismo órgano de compliance, mismo oficial de cumplimiento para todo mi grupo corporativo. ¿Qué suele ser común? Que a lo mejor el compliance officer, que también se llama así, ¿no?, ese oficial de cumplimiento esté en la matriz y en cada filial, tengamos un delegado de compliance que reporte a ese oficial de cumplimiento. Pero al final las políticas de todos van a ser las mismas porque emanan del mismo oficial de cumplimiento. ¿Dónde podemos hacer las diferencias para ajustarlo a cada país? En la parte de los riesgos y del plan de acción. Yo os cuento. A nivel de riesgos, para la valoración de esos escenarios de riesgos, dándome igual el tipo de bloque de cumplimiento en el que estemos trabajando, penal, medioambiental, lo cierto es que también entendemos que hay que usar una terminología internacional conocida por todos, como es la que nos ofrece la ISO 31000. Al final, si mi metodología para analizar riesgos es igual en cualquier país, si yo en cualquier país valoro los riesgos del 1 al 5 en términos de probabilidad por impacto, podré sacar conclusiones muy potentes y hacer comparativas muy potentes e integrarlo todo dentro de ese mismo sistema de gestión de compliance. Y ahora me decís, ya, pero ¿cómo cubrimos ese gap de que el delito fiscal en el Estado Federal de México sea distinto a cómo lo decimos en Portugal? Bueno, en este primer estadio del mundo del compliance aquí en España y allí en los países latinoamericanos, en nuestra opinión, con hablar de bloques de riesgos, como pueden ser, a título de ejemplo, los que tenemos en pantalla, y buscar la referencia internacional para aplicar controles, tendríamos muchísimo avanzado. Podremos hablar de un 90% de nivel de cumplimiento. Es decir, el riesgo medioambiental. Puede que nuestra legislación diga una cosa y la de cualquiera de los que estáis aquí oyéndome diga otra. Pero al final el control a implementar, si seguimos un estándar internacional como la 14000, será el mismo para ti y para mí y cubriré el 80% del riesgo. Por tanto, apliquemos estándar internacional. Lo mismo en seguridad de la información, tenemos la ISO 27000. Lo mismo en tema de clientes, tenemos la ISO 9000. Lo mismo en temas de salud y seguridad laboral, tenemos la normativa OSAS. Lo mismo en seguridad alimentaria para alguna empresa muy sectorial, tenemos el estándar de Food Supplier, International Food Supplier o International Food Standard, disculpad, para usarlo como referencia y hablar igual en los mismos términos en cualquier país del mundo. ¿Qué se nos escapa? La legislación local, que a lo mejor estamos hablando de un 10% de controles que tendríamos que añadir. Bueno, cuando mi compliance esté lo suficientemente maduro y hayan pasado unos años en los que ya tenga un estándar de control muy potente, podré entrar ya en la legislación local e implementar esos 2-3 controles que me faltan para terminar de dar esa vuelta de tuerca. Y, por supuesto, pues obviamente estos planes de acción también tienen que ir diferenciándose un poquito según la filial. Y termino la presentación con la parte tecnológica. En 2 minutos más os lo cuento, que no me lo quiero dejar sin mencionar, y es como decía, ¿no? La tecnología nos ayuda a todos en nuestro día a día. ¿Qué tecnología usamos nosotros en estos sistemas de gestión con nuestros clientes? Canales de denuncia en plataformas web, ¿vale? Al final el correo electrónico no me permite cifrar las comunicaciones
pueden acceder los informáticos, no me permiten anonimato, por cualquier error de poner en copia a quien no debo, puedo vulnerar la confidencialidad, no son nada serios, ni potentes, ni escrupulosos. ¿Qué defendemos? Plataformas web externas, en servidores externos a las compañías, en dominios externos, con comunicaciones cifradas que me permitan un anonimato real, haciendo los seguimientos a través de números que aleatoriamente me asignen los sistemas de comunicación. Segundo lugar, muy necesario en nuestra opinión, plataformas e-learning para la formación que dejen trazabilidad. Al final, una formación presencial está estupendo porque tenemos el registro de firmas, pero hoy en día todo es online. Aquí estamos, ¿no?, conectados personas de todos los países del mundo. La plataforma e-learning nos da ese potencial, ¿no? El tener a un solo clic la evidencia de todas estas 2.000 personas han hecho la formación, tantos la han superado, tantos no, y tener la trazabilidad y la evidencia tan importante que esto me aporta. Nosotros usamos la plataforma precisamente de EDEU, Escuela de Negocios, que es la número 1 a nivel mundial y nos aporta muchísima evidencia y confort en este sentido. Tercero y último software y penúltimo software que os quiero contar, software de gestión de riesgos. Los pantallazos que veis son del que usamos nosotros, pero hay muchos en el mercado. Trabajar en Excel no es recomendable. Hay empresas pequeñitas que no tienen recursos y no queda otra, pero a nada que tengamos recursos, solidez, recomendamos software de gestión. Los Excel son manipulables. Puede haber margen de error, no nos permiten automatizar, los indicadores son muy manuales. Estos software nos aportan histórico, trazabilidad, vincular información masiva de todas mis empresas del grupo en un solo clic, sacar informes, KPIs. Es un trabajo muy potente y muy exhaustivo a un nivel de detalle a nivel de grupo que jamás llegaríamos con un Excel. Y termino con software que se aplican a estas medidas de diligencia debida que os decía antes para proveedores, clientes, trabajadores que queramos contratar. Nosotros trabajamos con Dow Jones y al final lo que nos aporta es, oye, este proveedor con el que voy a contratar, este socio de negocio con el que voy a invertir, qué background tiene, ¿no? Nos da una información muy exhaustiva de sus empresas participadas, de quiénes son los propietarios, de cuántas veces en los últimos años han salido en prensa y por qué, y al menos yo ya sé con quién estoy contratando y ya decidiré si lo hago o no y qué medidas decido aplicar. Disculpad la rapidez, pero no quería dejarme nada en el tintero. Con esta frase cierro mi ponencia invitándoos mucho a la reflexión en tanto en cuanto el compliance realmente es un coste o una inversión. En mi opinión, como no puede ser de otra manera, es una clara inversión, inversión en autorregulación, inversión en control interno que me va a permitir en el medio corto plazo incluso evitar pérdidas patrimoniales y una mejor gestión de mis recursos.